Amigos, continuamos con mucho más de La Grieta. Agradecemos su compañía e invitamos a compartir el link para que esta información llegue a muchísimas más personas. Hoy nos acompaña Orlando Moreno, coordinador nacional de los derechos humanos de 20 Venezuela. Orlando, terrible, ¿no? Resumimos en el bloque anterior, más de cientos de denuncias de presos políticos que no se habían atrevido a levantar la voz, o sea, de familiares de venezolanos detenidos que no se habían atrevido a denunciarlo. Y nos indicas que el fiscal del narcorrégimen, entonces, sí excarcelan a algunos de los detenidos, pero inmediatamente le imputan otro delito. ¿Es eso lo que está pasando? Absolutamente. Hay una configuración de una red dentro del sistema judicial que deja en indefensión a ese venezolano o a ese ser humano o a ese preso político. Estamos hablando que la Fiscalía acusa, la Fiscalía de Tarek William Saab, pero también hay prácticamente una neutralidad por parte de la defensa pública, que nadie lo dice y hay que decirlo. La defensa pública está allí para luchar para que estas personas salgan de las cárceles, pero no, ellos simplemente se quedan callados y aceptan toda la acusación fiscal. Y eso es una violación de derechos humanos. Están allí prácticamente inertes. Están viendo cómo prácticamente llevan al matadero a los presos políticos. Y esas son cosas que lo hemos denunciado desde el inicio de todo este proceso, porque a los presos políticos no le permitieron defensa privada, solo defensa pública, pero solamente están allí para asentar con la cabeza. Y esa es la gran verdad de lo que está pasando. Allí también la defensa pública está cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque teniendo ellos la posibilidad de ir en contra, lastimosamente se quedan callados, asumen todo lo que prácticamente le restriegan a ese preso político: terrorismo, incitación al odio, todos los elementos que ya conocemos. Hubo una denuncia durante esta semana en la voz de Tamara Sujú, que también estremeció a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, en la que aseguraba que obligaban a los presos políticos a firmar las boletas de excarcelación para luego ser otra vez detenidos. Y en esa detención pues va de la mano lo que tú estás señalando, que allí imputaban nuevos delitos. ¿Significa que está vigente la llamada puerta giratoria? O sea, hacen por un lado y fingen que están cumpliendo con las órdenes de los Estados Unidos para el proceso de transición e ir liberando, pero por el otro lado siguen amenazando y violando los derechos humanos de todos los venezolanos al volver a encerrarlos. A ver, nosotros hemos denunciado que solamente este mes han habido 36 personas secuestradas, pero de estas 36, 16 quedan secuestradas y muchas en desaparición forzada. Esto que comenta Tamara, también hemos recibido la denuncia, pero son de presos políticos que al llegar a la boleta de excarcelación se la hacen firmar, pero es para regresarlos. O sea, el director de la cárcel de Tocorón o los directores de las cárceles donde se están dando estas excarcelaciones tienen alguna situación con algún preso o castigo y los deja prácticamente, o les dice el custodio: te vas de último. Y tiene la boleta de excarcelación, pero decide. Por eso digo, cada preso político tiene alguien, tiene un carcelero, tiene alguien que los detuvo, tiene alguien que dio la orden porque así funciona la mafia del régimen que hoy en día. Pero lo que sí está claro es que Venezuela entró en una fase irreversible. O sea, mientras el régimen obviamente intenta gestionar su agonía con una puerta giratoria, por así decirlo, soltando a unos para capturar a otros, la sociedad civil ha tomado una decisión de perder el miedo. Hoy el miedo no está en las casas de los venezolanos, y esa es la gran verdad. El miedo está en las oficinas de quienes saben que sus aliados internacionales se desmoronan y que el pueblo ya no acepta chantajes. O sea, estamos viendo las madres y los estudiantes que no callan, están prácticamente a las afueras de las cárceles denunciando con nombre y apellido a sus verdugos. O sea, son mujeres
insisto, como la madre de los hermanos Matute, que celebra la libertad de Eddie tras 18 meses en Tocorón, pero no descansa por Lester Ernesto, sigue prácticamente en desaparición forzada, y ese es el amor que la dictadura no puede procesar, ¿no? Los estudiantes jóvenes que ven compañeros como Samantha Hernández tras las rejas y en lugar de esconderse salen a exigirle la verdad a Delcy Rodríguez. Ellos son la generación que decidió que esto no va a heredar una tiranía, y eso es algo que Venezuela debe reconocerlo y Venezuela debe aplaudirlo. Y que está sucediendo gracias a lo que pasó el 3 de enero. Porque de lo contrario, estas madres seguirían sufriendo en silencio la tortura y el secuestro. Es importante ese punto que señalabas en donde cada uno de estos actores del narcorrégimen tienen a su preso político, ya que los usan como ficha de cambio. Y no es para nadie un secreto que uno de los más preciados y más valorados para este narcorrégimen era el yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia. Es decir, miden el valor de la vida del venezolano, Orlando, la miden por el peso que tenga en cuanto a la política, en cuanto a lo que me pueda yo conseguir, en este caso con Washington, con Estados Unidos, con María Corina, entonces no lo suelto hasta ver qué puedo conseguir. Así juegan con la vida de los venezolanos. A ver, si el régimen cree que puede medir el valor del venezolano por su capacidad de aguantar atropellos, se equivoca. Se mide en la dignidad de quienes hoy, a pesar de todo, siguen de pie. Se mide en los 113 presos políticos que resisten en condiciones inhumanas. El valor de Venezuela es hoy una madre que ya no calla y un estudiante que no se rinde ante las mentiras. No, claro, pero para ellos el valor, la vida de un ser humano, de un venezolano, eso es lo que cuesta, eso es lo que vale. Pero es que estamos hablando de criminales, estamos hablando de un cártel, estamos hablando de mafias que se configuran dentro de ese cártel. Todos ellos funcionan de la misma manera. O sea, su lengua o su forma de organización es igual de una organización criminal. Y por eso lo que pasó el 3 de enero, que es una de las cosas a las cuales debo decir, tuvo que pasar el 3 de enero para que realmente estas personas entendieran que era real la justicia. Y la justicia no se va a detener simple y llanamente con Nicolás Maduro o con Cilia Flores. La justicia va por todos. Todavía estamos esperando que la Corte Penal Internacional emita las órdenes de captura, que no solo es de Nicolás Maduro y de Cilia. Estamos hablando de que toda la estructura criminal, insisto, tiene un preso político, y eso lo saben todas las organizaciones de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado, la Misión de Determinación de los Derechos de la ONU, porque lo saben. Nosotros hemos documentado y hemos ampliado esta recepción de documentos y de pruebas con distintas organizaciones de derechos humanos que hasta están haciendo en estas horas una labor demasiado grande, y que obviamente Venezuela debe conocerlo. Hoy tenemos abogados y activistas de derechos humanos en distintas organizaciones de derechos humanos haciendo lo que se debe hacer, que es documentar cada horror para llevar a los culpables tras las rejas. Y hay todavía mecanismos que aún no se han activado, insisto, como la Corte Penal Internacional. Y de ese horror vamos a conversar al regreso. Nos encantaría que, sé que es duro, pero son testimonios reales y es lo que está pasando en Venezuela y es necesario seguir denunciándolo. Al regreso, ¿cuál ha sido el caso que más te ha impactado de estas cientos de historias de venezolanos que están secuestrados por el narcorrégimen? Ya venimos con más de La Grieta a través de EBTV.